Hola a todos. En la lección del día de hoy quiero hablar de los errores más comunes que he visto en las últimas tareas en preparación para el examen que va a ser en unos cuantos días. Y como puede ver aquí, tengo unas preguntas de algunas tareas y aun cuando estamos en la unidad de las ecuaciones, usted puede ver que no solamente tengo ecuaciones en las tareas, porque estos ejercicios son de repaso que vienen de la última unidad de polinomios. Por supuesto, tengo también algunas ecuaciones, pero estos tres primeros ejercicios que usted ve aquí son de la unidad de polinomios. Recuerde que es muy importante que usted esté tomando apunte de cada video en su cuaderno. Igual que cuando toma apunte, cuando el maestro explica en el salón de clase, usted debe estar tomando apuntes en un cuaderno de todo lo que se explica en los videos. Así, cuando usted tiene que hacer la tarea, puede rápidamente revisar estos temas. Y estos temas todos ya se han cubierto y es su responsabilidad saberlos. Y por supuesto va a estar en los exámenes, en el examen final. Entonces, repáselos. La primera pregunta dice, y por cierto, esta viene de la tarea número 1, que la hicieron en Caso Learning. Y esta dice, simplifique la siguiente expresión. Y usted debe de traducirlo y esto debe de aparecerle en español cuando usted está haciendo la tarea. Simplifique la siguiente expresión. No es una ecuación. Sabemos que no es una ecuación porque una ecuación tiene un signo de igual y esta no lo tiene. Recuerde que la primera lección en las ecuaciones hablamos de cómo reconocer qué es una ecuación, de qué es una solución para la ecuación. Y esta no es una ecuación porque no tiene un signo de igual, es nada más una expresión. Y si observamos, lo que tenemos aquí es una resta de expresiones que son también conocidos como polinomios. Entonces tenemos una resta de polinomios y es muy importante que usted lo pueda hacer. Mire el signo que tiene y haga la operación correctamente siguiendo los procesos para cada uno. Y recuerde que cuando tenemos una resta, lo primero que tenemos que hacer es retirar los paréntesis multiplicando con la propiedad distributiva aquel número que está enfrente de cada paréntesis. Entonces, para retirar el primer paréntesis, necesito multiplicar todo este polinomio por el positivo 1 que está enfrente. Y para retirar los paréntesis del segundo polinomio, necesito multiplicar todos los términos de este polinomio por este negativo 1 que está enfrente del paréntesis. Es lo que voy a hacer. Aquí he vuelto a escribir la resta y es lo que voy a hacer ahora. Aquí, recuerde que hay un 1 que es positivo y aquí hay un 1 que es negativo. Y al multiplicar por positivo 1, cada término, todo lo que está aquí dentro del paréntesis se queda igual porque multiplicar por positivo 1 no cambia en nada. Entonces, 1 por 4a al cuadrado c al cuadrado es sencillamente 4a al cuadrado c al cuadrado. 1 por negativo 6a al cuadrado es negativo 6a al cuadrado. 1 por positivo 9a es positivo 9a. Y 1 por positivo 24 es positivo 24. Estamos multiplicando con los signos. Más por más por menos, menos, más por más, y más por más. Y acá multiplicamos también considerando los signos. Cada término dentro del polinomio
por ese negativo 1 que tengo aquí. Lo voy a volver a reescribir para que se vea más claro. Aquí es un signo de resta y hay un negativo 1 que se multiplica por cada término. Y al multiplicar por negativo 1, cambian todos los signos porque estamos multiplicando con los signos menos por más, menos, (6a al cuadrado, c al cuadrado), menos por menos, más 9a, menos por menos, más 15, menos por más, menos 17a al cuadrado. Ese es el efecto de multiplicar por negativo 1. Todos los números quedan igual porque estamos multiplicando por 1, pero los signos cambian porque estamos multiplicando los signos. Eso sucede siempre cuando tenemos una resta. Los signos del segundo polinomio cambian. El primer polinomio queda exactamente igual y después que ya estén retirados los paréntesis, combinamos los términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Son términos que contienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces, identificamos ahora los términos semejantes. Tenemos aquí el primero. Las variables son a al cuadrado, c al cuadrado. Necesito otro que tenga las mismas variables con los mismos exponentes para combinar con este. Y el otro que tiene a al cuadrado, c al cuadrado es este. Entonces estos dos son semejantes y esos los vamos a combinar juntos. Y para combinar solamente tenemos que hacer la operación con los números y las variables se quedan igual. Entonces solamente hacemos 4 menos 6. Y 4 menos 6 es negativo 2. Negativo 2 y las variables se quedan exactamente igual. A al cuadrado, c al cuadrado. Ahora buscamos otro término que sea semejante a este. Este tiene la variable a al cuadrado. Buscamos otro que tenga a al cuadrado y está aquí. Entonces estos dos subrayados en azul son términos semejantes y esos hay que combinarlos. Y hacemos la operación indicada por los signos usando los números negativo 6 menos 17. Haga la operación, utilice la calculadora si es necesario. Negativo 6 menos 17 es negativo 23. Y escribimos la misma variable porque al combinar los términos semejantes solamente estamos contando cuántas de esas variables tenemos, cuántas a al cuadrado tenemos. Así que la respuesta tiene que llevar la misma variable. Seguimos con 9a y buscamos si hay otro término semejante a ese. Y tengo acá otro término con la misma variable y el mismo exponente. Entonces los términos a combinar son 9 más 9 y eso es 18. Positivo 18a. Y por último combinaríamos las constantes que son también términos semejantes. Y en ese caso también miramos los signos y es 24 más 15. Y 24 más 15
es 39 y es positivo, así que va con su signo positivo 39. Y puede ver que una de las opciones tenía esta respuesta, que es la respuesta correcta, y en este caso era la opción 1. Continuamos al siguiente. Este también viene de la tarea número 1. Usted debe haberlo traducido, pero las palabras son realmente claras. Aquí dice, ¿cuál es la suma de P de X y Q de X si P de X es 4X al cuadrado más 6X menos 9 y Q de X es igual a negativo 7X al cuadrado menos 12X más 8? Realmente no importa qué es P de X, Q de X. Si usted no lo conoce, no hay ningún problema. Lo único que tiene que entender es lo que le pregunta. Aquí dice, ¿cuál es la suma? Eso es todo lo que tenía que hacer. Sumar. ¿Cuál es la suma de P de X y Q de X? Vamos a hacer una suma con P de X y Q de X. ¿Qué es P de X? Está aquí, es un polinomio. ¿Y qué es Q de X? Está aquí, es un polinomio. Si yo reemplazo P de X, me quedaría de esta forma. 4X al cuadrado más 6X menos 9 más, y ahora voy a reemplazar P de X, y P de X es negativo 7X al cuadrado menos 12X más 8. Establezco primero lo que me pide. Pide una suma entre estas dos cosas que usted de pronto no sabe cuál es. Y perdón, este de acá era Q de X. Y usted, si no sabe qué es esto y qué es eso, no importa, escríbale como lo que pide, le pide una suma, reemplaza porque le está diciendo qué es P de X y qué es Q de X. Y mire lo que le queda una simple suma de polinomios, y para sumar los polinomios solamente tiene que retirar los paréntesis, muy similar a la resta de arriba, con la diferencia de que aquí hay un positivo 1 y aquí también hay un positivo 1, y eso va a dejar todo exactamente igual porque multiplicarle por positivo 1 no cambia los signos, todo queda igual. Acá arriba le cambiamos los signos porque estamos multiplicando por negativo 1 y eso hace que cambie los signos, porque estamos usando la regla de la multiplicación con signos. Entonces, multiplicamos cada término de este polinomio por 1, y 1 por 4x al cuadrado es 4x al cuadrado. 1 por 6x es 6x. Negativo 9 por 1 es negativo 9. O 1 por negativo 9 es negativo 9. Porque más por más sigue siendo más por más sigue siendo más por menos sigue siendo menos. Y acá multiplicamos cada uno de estos términos por el positivo 1. Y 1 por negativo 7x sigue siendo negativo porque más por menos es menos. Menos 7x más por menos, menos, así que sigue siendo menos 12x, y más por más, sigue siendo más.
Y una vez que los paréntesis sean retirados, lo único que hacemos es combinar los términos semejantes, los que tienen la misma variable y el mismo exponente. Por ejemplo, esos dos tienen la misma variable y el mismo exponente, x al cuadrado. Estos dos que tienen nada más x a la 1. Y estos dos que no tienen x, las dos son constantes. Hacemos las operaciones siguiendo los signos y es 4 menos 7. 4 menos 7 es negativo 3. Entonces es negativo 3x. Luego x al cuadrado, perdón, porque la variable se queda igual. Luego los que están en verde, 6 menos 12, y 6 menos 12 es negativo 6 con su variable que es x. Y por último, negativo 9 más 8, y negativo 9 más 8 es negativo 1. Y ese es el resultado de la suma de p de x más q de x, que es una simple suma de polinomios. El siguiente ejercicio viene de la tarea número 3 y lo he puesto aquí porque también pertenece a la unidad de polinomios, y esta no es una suma, es una multiplicación porque no tiene el signo de suma o de resta en medio de los dos polinomios, y además está escrito acá, multiplique. Es una multiplicación de binomios. ¿Cómo se multiplican los binomios? Multiplicando el primer término con el primer término del otro polinomio, los dos primeros. Luego multiplicamos el primero con el último, o los dos externos, los dos de afuera de lo que vemos aquí. Luego multiplicamos, ya que hemos terminado de distribuir a cada uno de los términos que están en el segundo polinomio, vamos a distribuir el negativo 3 a cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces nos tocaría multiplicar negativo 3 por x y luego negativo 3 por positivo 2. Esa es la multiplicación de polinomios. Los dos primeros, los dos externos, los dos internos y los dos últimos de cada binomio, que en inglés se le conoce como el método de FOIL. Los primeros, los externos, los internos, los últimos, y por supuesto al último combinaríamos los términos semejantes que existan. Hacemos entonces x por x, y eso es x al cuadrado. Porque en la multiplicación sumamos los exponentes, 1 más 1 es 2. Luego haríamos x por 2, los dos son positivos, así que positivo por positivo también me queda positivo. Y es x por 2, 2x. Luego hacemos negativo 3 por x, negativo por positivo, negativo. Y 3 por x es 3x. Y por último, negativo 3 por positivo 2, negativo por positivo, eso es negativo, y 3 por 2 es 6. Y por último, combinamos los términos que son semejantes, aquellos que tienen la misma variable y el mismo exponente, en este caso
son estos dos de aquí del centro que tienen la variable x. Los otros no tienen términos semejantes, así que este se queda para la respuesta y este también se queda para la respuesta. Entonces nos quedaría x al cuadrado. Combinamos más 2 menos 3. 2 menos 3 es negativo 1 x. No necesito escribir el 1. Pero si lo hace, no hay ningún problema. Menos 6. Y esa es la respuesta de la multiplicación de los polinomios. La siguiente pregunta viene una vez más de la tarea número 1 y es una ecuación relativamente sencilla de 2 pasos solamente. Dice, resuelva por n. Resolver, el proceso de resolver sabemos que es encontrar el valor de la variable que hace que los dos lados sean iguales. En otras palabras, encontrar la solución. Eso le pide acá resolver y dice, ponga la respuesta como un decimal. Debería de ponerlo acá. Parece que va a ser un decimal, así que vamos a hacer, yo le he vuelto a escribir acá la ecuación 1 menos 6n igual a negativo 38. Recuerde que empezamos a remover lo que está más lejos de la variable. Por supuesto, estamos hablando de aquí del lado en donde está la variable, no del otro lado. De este lado, miramos qué es lo que está más lejos de la variable entre el negativo 6 y el 1, que es positivo. Este es lo que está más lejos de la variable. Ese sería nuestro primer paso. Y este 6 que está junto a la variable, ese sería nuestro último paso. Esto lo dejamos como último paso. Vamos a empezar entonces a retirar este 1 que es positivo. Y como es positivo, necesitamos lo inverso de ese positivo, que en realidad es como si estuviese sumando, que es la resta. Entonces nos toca restar 1 aquí y acá. Y haciendo las operaciones, nos queda en el lado derecho negativo 38 menos 1, negativo 39. Y acá en el otro lado, este más 1 y menos 1 se eliminan a 0. Y mire qué es lo que le queda. Le queda negativo 6n, porque no hemos hecho nada con el negativo 6. Nos queda negativo 6n. Y por último, para retirar este negativo 6, debemos de usar la operación inversa de la que tenemos aquí. Y lo que tenemos aquí no es una resta, es una multiplicación. Aquí entre el negativo 6 y la n no existe ningún símbolo. Es porque tenemos una multiplicación. Y por lo tanto necesitamos lo inverso de la multiplicación, que es una división. Vamos a dividir en los dos lados para ese mismo número que está enfrente de la n, que es negativo 6 y negativo 6. Así haciendo las operaciones, obtenemos n, porque negativo 6 dividido para negativo 6 es 1, 1n, y negativo 39 dividido para negativo 6. Recuerde que estamos haciendo una división, haga la operación correcta, negativo 39 dividido para negativo 6. Obtengo que es 6.5. Entonces usted debe haber colocado aquí 6.5.
Y por último, bueno, siempre puede hacer la comprobación para asegurarse de que esté correcto. Pero voy a dejar esa comprobación para que la practique. Recuerde que siempre tiene una forma de saber si esto está correcto o no, que es utilizando el método de la comprobación, el proceso de comprobación, y este es el proceso de resolución. Vamos a hacer entonces el último, que viene de la tarea número 2, y también es una ecuación muy similar a la que acabamos de hacer. Tiene nada más dos pasos, porque tenemos que retirar dos números que están alrededor de la n. El problema aquí es el negativo 3 y el positivo 5, no el 11. Entonces, dejamos lo que está junto a la variable como último paso, que sería ese negativo 3. Y empezaríamos con este positivo 5, que está más lejos de la variable comparado con el negativo 3 y el positivo 5, y empezamos haciendo la operación inversa de lo que vemos aquí. Aquí tenemos positivo, necesitamos restar porque tenemos una suma. Vamos a restar 5 debajo del mismo 5 y al otro lado debajo del número. Hacemos las operaciones. En el lado derecho, negativo 5 y positivo 5, esos se cancelan porque, o se eliminan porque suman a 0, y nos deja en el lado derecho negativo 3n. Y en el lado izquierdo tenemos 11 menos 5, y 11 menos 5 es 6. Por último, observamos la operación que tenemos aquí, que no es una resta, es una multiplicación entre el negativo 3 y la n. Tenemos ahí una multiplicación y por lo tanto necesitamos lo inverso de la multiplicación, que es una división. Vamos a dividir en los dos lados para el número que está enfrente de la n, para el número que está multiplicando por la n, que es negativo 3. Hacemos las operaciones. Y negativo 3 dividido para negativo 3, eso es 1, n. Así que el negativo 3 se cancela con el otro negativo 3. Y en el lado izquierdo, 6 dividido para negativo 3 es negativo 2. Y esa debería ser nuestra respuesta. Y como siempre, recuerde que hay una forma de comprobar si esto está correcto o no, que es haciendo la comprobación. Aquí lo voy a hacer rápidamente. Es 11 igual a negativo 13n más 5. Reemplazo la variable con su valor, que es negativo 2. Y simplifico el lado derecho. 3 por negativo 3 por negativo 2 es positivo 6, porque menos por menos es más. Y obtenemos 6 más 5 en el lado derecho, y 6 más 5 es 11, y el otro lado también está negativo 11. Por lo tanto, esto está correcto. Lo voy a dejar aquí. Por supuesto, hay muchos más errores que revisar y que corregir de las otras tareas, pero voy a terminar esta lección aquí. Revise, tome apunte y repase de sus apuntes los procesos correctos, porque están haciendo muchos errores en ecuaciones muy sencillas como estas, y también por supuesto tiene que estudiar los temas pasados, que son las unidades de polinomios y cualquier otro tema que le salga en las tareas, porque quiere decir que también le va a salir en los exámenes. Entonces, eso es todo por la lección del día de hoy, corrigiendo los errores más comunes de las tareas.